Aquí os voy a relatar algunas de las cosas que le han sucedido a gente que he conocido. Son historias breves, pero no os van a dejar impasibles. Primer historia. Un joven de 17 años soñaba con ser escritor de historias fantásticas. Vivía en su casa con su familia, a excepción de su padre, un antiguo torero que ya estaba fallecido. Bien, pues nuestro joven soñador a veces podía ver a su padre balanceándose en su mecedora. Por supuesto siempre miraba una segunda vez porque sabía que no podía estar allí, pero las visiones se continuaron durante un tiempo. Segunda historia. Una chica francesa nacionalizada en España donde tenía sus orígenes, aprovechó el piso de su abuela fallecida para ir a estudiar en ocasiones y así hacerlo tranquila. Y muchas veces podía oler el perfume a lilas que su abuela utilizaba por coquetería. Caminaba por el pasillo, sentía una brisa, y olía las lilas. Lejos de sentir miedo, la chica aprovechaba para mandar un saludo a su querida abuela. Tercera historia. Lorena tenía en su habitación un cuadro de un niño pequeño que lloraba. Durante un tiempo pensó que aquel cuadro le inspiraba, pero lo cierto es que solo le inspiraba sueños extraños. Años más tarde, leyendo una revista, descubrió que aquel cuadro tenía historia. Era un cuadro maldito, y tan solo se libraba de la maldición aquel que tuviera también el cuadro que le pintaron a su hermana, un poco más mayor. Lorena no tenía ese cuadro, pero en el reportaje había una foto del cuadro y ella lo recortó y lo pegó al cuadro del niño. Cabe destacar que en ese reportaje había una foto donde un buen montón de ingleses estaban quemando a modo de falla una montaña de cuadros del niño que llora para alejar la maldición de ellos. Os preguntaréis si hubo maldición en torno a Lorena antes de colgar la foto de la hermana. Lo cierto es que la maldición recaía sobre las personas que habían comprado el cuadro. A Lorena se lo había regalado su madre, a quien a su vez se lo había regalado un sobrino. El cual fue alcohólico, su esposa sufrió varios abortos y le costó ser feliz. Cuarta historia. La chica que experimentó esto tenía unos 4 años cuando sucedió. Era la primera vez que iba a ir a una casa donde había una persona fallecida. Su abuela. Yacía tendida en su ataúd y la gente le lloraba. Iban a enterrarla aquel mismo día. La niña miraba todo con ojos infantiles, alucinada con tanta lágrima y sobre todo, con la sabiduría de que su abuela ya nunca más se levantaría. Y entonces vio una especie de cuerda o hilo dorado que salía del ataúd y se dirigía hacia el techo, perdiéndose en la invisibilidad. Nunca supo qué era aquello, y además sabía que nadie más lo había visto porque de lo contrario habría escuchado algún que otro comentario. Seguramente su abuela se estaba yendo definitivamente. Quinta historia. Una joven llamada Beatriz salió un día de su habitación, caminó por el pasillo y se dirigió hacia el salón, y cuando llegó hasta la ventana se giró, y se vio a sí misma caminando y entrando en su propio cuerpo. Aquello no le asustó, pero sí le dejó perpleja. Sexta historia. Lorena solía estudiar con la televisión puesta. Se quedaba sola por la noche y hacía los deberes mientras miraba de reojo la televisión y escuchaba los programas que le interesaban. Una noche coincidió que hacían una película de terror y Lorena se quedó a verla. Lo curioso fue que la puerta del salón donde estaba, se abrió sola. De nuevo otra noche en la que hacían un programa en el que se hablaba del demonio, la misma puerta se abrió sola. En ambos casos Lorena aguantó un rato más, pero terminó marchándose a la cama, por si acaso. Última historia. Cuando la madre de Lorena era pequeña, en su pueblo había una mujer terriblemente enferma, ya esquelética, que andaba como si fuese un muerto. Nadie sabía cómo resistía, sobre todo porque los médicos no sabían qué tenía. Un día, jugando, la niña se encontró en una esquina de la calle donde vivía esa mujer con una patata llena de alfileres. Quitó los alfileres, y curiosamente, la enferma sanó de pronto.